Listo, creo que sí, ya podemos comenzar, ya tenemos un buen aforo, entonces, perfecto. Buenas tardes con todos, de donde sea el país que me escuchen, aquí en Ecuador es 5 de la tarde. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde quiera que estén. Bienvenidos a este ciclo de charlas organizado por la Computer Society del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Me llamo Kevin, yo pertenezco a la IEEE Computer Society de Yachay Tech en Ecuador y en conjunto con el profe Diego Pelupo, quien es de estas Group, les vamos a presentar la charla a continuación. Entonces, por mi parte, me gustaría presentarles al profe Diego Pelupo y le daré el paso a él para que nos pueda hablar sobre la charla muy interesante del día de hoy. Entonces, profesor Diego Pelufo es ingeniero electrónico, cuenta con un máster en automatización industrial y un doctorado en ingeniería y está altamente especializado en aprendizaje automático, procesamiento de señales y control automático. Su trayectoria académica y profesional está entre la teoría y la práctica, con un enfoque constante en el desarrollo de sistemas inteligentes que resuelvan problemas del mundo real. Con más de 10 años de experiencia internacional, Diego ha trabajado como profesor investigador y consultor en instituciones de América, Europa y África. Su trabajo abarca múltiples sectores, entre ellos la salud, la agricultura y la energía, donde ha liderado y contribuido a proyectos relacionados con el análisis avanzado de datos, la inteligencia artificial y el modelado de sistemas complejos. Actualmente es profesor asociado a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Computacionales en la Universidad de Chaitec. También es el líder del grupo de investigación SDAS, un equipo de investigación internacional dedicado al desarrollo de metodologías basadas en datos y soluciones basadas en IA. Bajo su liderazgo, el grupo ha fomentado la colaboración entre investigadores de todo el mundo, promoviendo la innovación en áreas como los sistemas inteligentes, la modelización predictiva y la toma de decisiones inteligentes. Paralelamente, mantiene una estrecha colaboración con empresas e instituciones de investigación, aportando su experiencia a proyectos interdisciplinarios en la intersección entre la ingeniería y la ciencia de datos. Le doy el paso al profe Diego, por favor, un aplauso virtual para el profe y es todo suyo el escenario, profe. Hola, Kevin, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por asistir a esta charla. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, espero que pueda verse bien, que si podrían confirmar. Sí, Sí, ahí se ve muy bien. correcto, se ve bien. Ujú. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Es un placer acudir a poder, bueno, participar en estas AI Talk Series organizadas por los capítulos de IEEE Computer Society de diversos países. Particularmente agradezco al capítulo de Ecuador por invitarme. Y me encantan estos espacios, los insto a seguirlo haciendo. Eso es por los estudiantes y para los estudiantes y lo gestan ustedes mismos. Así que es algo que como profesores apreciamos muchísimo y siempre estamos encantados de apoyar. Bueno, pues para esta ocasión he traído esta charla a modo de overview, de tutorial y bueno, también un poco motivacional. Indagaremos también algunos aspectos técnicos alrededor de un tema transversal en la analítica de datos y la inteligencia artificial en general, que es la comunicación con los datos, que es el insumo de la inteligencia artificial, a través de un sentido importante como es la visión. Así que hablaremos de visualización de datos y discutiremos también por qué es importante que esta comunicación sea interactiva, que permite algunos aspectos de la comunicación sinérgica con datos y particularmente con enfoque de reducción de dimensión de los datos. Bueno, allí pueden escanear las slides y también mi información de contacto. Muy bien, pues a ver, la agenda, a ver si me permite cambiar. Y veamos, algo está ocurriendo con el cambio de slides. Un momento. Creo que ahora sí, ¿no? Mm, Ahora sí, muy bien. Entonces, bueno, permítame volver a la slide. Quisiera comenzar, bueno, dando nuevamente unos agradecimientos, principalmente
a estos capítulos que se han unido para generar este espacio. Los felicito nuevamente por esta gran iniciativa, agradecer am, a mi escuela y a mi universidad de origen, Yachaitec, en Ecuador. También al capítulo IPS de Yachaitec, el cual tengo el privilegio de ser advisor este año, y al grupo de investigación STAS Group que lidero y que hace investigación activamente en este tema. Muy bien, pues este es el título que nos convoca, visualización de datos en un escenario de reducción de dimensión interactiva. ¿Por qué datos? Porque bueno, es el insumo, es la materia prima, ya todos lo sabemos, no es magia, ¿no? Lo que ocurre con las máquinas hoy en día. Así que diremos un par de palabras sobre el análisis de datos al principio. Luego hablaremos de algunos aspectos de visualización importantes. em, Particularmente los que tienen que ver con dispersión de los datos, ¿eh? Los cuales se conectan con el siguiente tema que es la interactividad, eh, que implica la participación activa del ser humano, del usuario, que no necesariamente tiene que ser experto en análisis de datos, pero muchas veces sí es experto en los datos o tiene una intención sobre lo que desea obtener de los datos, ¿no? Y esto permite orientar el procesado. Y este procesado particularmente lo vamos a hacer a través de reducción de dimensión, que permite representar muchísimas variables en un dominio inteligible, ¿no? Cercano a la percepción humana. Bueno, muy bien, pues esta es la pequeña agenda. Empezaremos con una palabra sobre análisis de datos, luego visualización, reducción de dimensión, luego la reducción de dimensión interactiva y una palabra de cierre. Muy bien, un pequeño disclaimer por el uso de algunas imágenes, bueno, que son para estos fines educativos y sin ánimo de lucro. Y bueno, y cuando corresponda con el eh, respectivo reconocimiento de derechos de autor. Muy bien, pues, ¿qué ocurre con el análisis de datos? En general estamos infoxificados, estamos en un universo caótico con respecto de las fuentes de datos y la diversidad de fuentes y diversidad de datos que podemos tener y diversidad de, desafíos y de problemas que podemos enfrentar en estos tipos de datos. Estamos en la era de los smart cities y de la inteligencia artificial, así que hay sensores por doquier. Bueno, siempre ha ocurrido que generamos información de manera natural, la naturaleza genera información, pero ahora podemos adquirirla, ¿no? Y la adquirimos de manera de múltiples canales, multimodal, así que estamos en un universo caótico. El segundo momento después de ese universo caótico es obtener unos patrones, es decir, ese caos, esa maraña, lo llevamos de algún modo a algunas relaciones iniciales, ¿no? Organizamos un poco ese caos, develamos patrones en ese caos, nos quedamos con información relevante, ¿no? Y finalmente exploramos su causalidad, exploramos reglas y generamos un motor de inferencia, es decir, llegamos a la etapa de conocimiento. Desde otra perspectiva, tenemos el mundo de la naturaleza, es el mundo real, hacemos medición de los datos, eh, el cual la naturaleza, el mundo real, genera normalmente información en un dominio continuo. Luego debemos discretizarlo de algún modo y finalmente digitalizarlo, ¿no? Que es lo que ocurre obviamente con las máquinas, pero bueno, existe ese momento de medida donde existen transductores, sensores, sistemas de instrumentación, sistemas de adquisición, eh, sistemas de recolección, sistemas de información en general. Luego tenemos otro momento en donde representamos esto, es decir, construimos la base de datos, conocemos la base de datos, nos familiarizamos con la misma, es decir, hacemos un análisis descriptivo. Un tercer momento que es el que se aproxima al conocimiento y es la toma de decisiones, el espacio donde se toman decisiones.
Es decir, se hace detección, identificación, clasificación, es decir, que pasamos de un momento descriptivo a un momento predictivo, y el cual puede hacerse con o sin intervención del ser humano, y podemos decir con supervisión o sin supervisión, ¿no? Supervisado o no supervisado. Y existe algo transversal que es la modelización, donde por supuesto entra la máquina, es justamente donde se hace el entrenamiento de la máquina, eso cuando la máquina aprende, ¿no? Y bueno, y esto es cómo se conecta con la slide anterior, ¿no? El momento de la medición, pues son los datos caóticos, cuando generamos los patrones es el momento de la representación y cuando se construye el conocimiento es el espacio de la decisión. Y existen paradigmas como CRISDM o este KDD, ¿no? Que tienen unos bloques constructivos como los que vemos ahí, un andamiaje, ¿no? Natural. Yo creo que ya todo el mundo está un poco inmerso en esto, ¿no? Eh, desde diferentes perspectivas y campos, ¿no? Sabemos que existen unos datos, sabemos que los datos no pueden usarse tal como vienen, entonces existe un preproceso, incluso previamente, no todos los datos existentes son de nuestro interés, ¿no? Es decir, no tienen causalidad con respecto al objetivo, no son de interés con respecto al objetivo, ¿no? Entonces se hace una selección, ¿no? Con respecto del target, se hace una transformación de, ahí vamos a hablar un poco más, es donde tiene más implicación la reducción de dimensión. Se hace minería de datos, que es la generación de patrones, y por último, una interpretación y evaluación. Bueno, este es, digamos, el flujo lineal natural del análisis de los datos. Y la reducción de dimensión tiene implicación en todas las etapas, ¿no? Pero particularmente Mm, eh, digamos que más aplicación es en la transformación, más implicación en la transformación y en la interpretación visual, ¿no? La comunicación de los datos. Y eso es lo que nos vamos a ocupar un poco aquí. En general tenemos distintas estructuras de datos, ¿no? Digamos que el elemento más generalizante es el tensor, ¿no? Y para propósitos de esta charla, pues nos quedaremos con un arreglo rectangular de números, ¿no? Bueno, esto es importante, ¿no? Saberlo. Probablemente si hiciéramos aquí alguna práctica, tendríamos un dataset como el de la izquierda, ¿no? Pero lo que pasa en el mundo real, ¿no? En la selva, pues encontramos datos como el de la derecha, ¿no? No obstante, cuando estos datos lo pasamos por un buen baño y le damos un poco de amor y nos familiarizamos con estos datos, pues tengan certeza que tendrá también mucho amor para darnos a nosotros y por tanto generará mucho valor. Ah, muy bien, en cuanto a un poco a la notación matemática, nos quedaremos con que representaremos en mayúscula, digamos, las matrices, ¿no? O arreglos rectangulares de números, ¿no? O de más dimensiones. Y cuando es una representación vectorial, también por un poco estética y por propósito de alfabeto, nos quedamos con la letra minúscula en negrita. Y sin negrita será para denotar un escalar. Y bueno, esto es para decir que el tensor puede representar cualquier em, en cualquier dimensión, ¿no? Por ejemplo, un tensor 2C podría ser una matriz, ¿no? Así que en general podríamos hablar de un tensor y el análisis de datos multidimensional, propiamente dicho, se hace desde la perspectiva de tensores, ¿no? Y muchos desarrollos, incluso los que vamos a ver aquí, hay comunidades que se dedican a extenderlo a nivel de tensores. No obstante, ¿no? Pues también está la perspectiva ingenieril, que aunque sea un tensor propiamente dicho, podemos vectorizar, podemos aplanar alguna dimensión para generar un supervector o una supermatriz, con lo cual podríamos llegar otra vez a un arreglo rectangular. Así que, nuevamente, en esta charla nos vamos a ocupar de la representación 2D en una matriz. Bueno, esto para decir que el elemento generalizante es el tensor y que podemos ocuparnos eh, de distintas
valores alojados en esta estructura, ¿no? Tanto, digamos, transversalmente, que puede ser un slice horizontal, perdón, longitudinalmente, si es en el tiempo, ¿no? Puede ser un slice o un frontal slice, que es para algo transversal en algún momento, ¿no? Como frames de vídeo, por ejemplo. Muy bien, y esta sí es la estructura que vamos a utilizar. Tendremos una matriz de datos, ¿no? Si hay alguna notación matemática, por defecto los vectores serán tipo columna, por tanto, si queremos una representación horizontal, la escribimos con transpuesto. Aquí en este arreglo tenemos n instancias, muestras, individuos, objetos y de variables representando estos objetos, ¿no? También se dice características, ¿no? Atributos, ¿no? Mediciones. Muy bien. Y tenemos en el caso supervisado un vector de clases, ¿no? Incluso aunque no lo utilicemos para entrenar el sistema, para efectos visuales es importante en la visualización porque va a dar cuenta del color, ¿no? Normalmente el color o la textura para hacer distinción entre los marcadores si es que se usa una representación de tipo scatterplot o diagrama de dispersión como esta de aquí. Tenemos 6 instancias, 3 dimensiones, 3 clases, ¿no? Y tenemos ese scatterplot que está allí. Entonces tenemos que cada clase tiene un color. Muy bien, ahora hablemos de la visualización. Bueno, pues bueno, de visualización quería decir esto, que el scatterplot es la parte importante. Em, que da cuenta de la dirección que pueden tener los datos, por ejemplo, un patrón donde ambas, bueno, si se trata de un diagrama de dispersión de 2 dimensiones, donde ambas variables crecen o ambas decrecen, o cuando una crece, la otra decrece, es decir, una relación inversa o directa. También puede haber un patrón de conglomerado, ¿no? Si los objetos están juntos, o un patrón de dispersión, o un patrón fila, o un patrón columna. Voy a saltar esta parte. Vamos a ir ahora a reducción de dimensión. Entonces, ¿cuál es el propósito de la reducción de dimensión? Am, es representar, eh, es decir, hacer una manipulación de los datos originales para representarlos en un espacio de menor dimensión, el cual cumple uno de dos criterios o trata de cumplir ambos. Uno que es eh, digamos, relacionado con la representación o preservación de la estructura, y otro que tiene que ver con las posibles especies que puedan tener los datos y mantenerlas separables. Son dos objetivos que normalmente son conflictivos, ¿no? A veces algo genera buena compacidad, lo cual hace que los datos se representen bien como conglomerado, como cada tipo, cada clase, pero no necesariamente que se puede distinguir una de otra, o sea, no necesariamente separable, ¿no? Y ahí hay una intuición de la reducción de dimensión, que es tomar una vista ortogonal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué aplicaciones tiene? Diversas, ¿no? Como asociaciones, es el caso de PCA, por ejemplo. Puedes ver qué tipo de asociaciones, puedes hacer análisis de conglomerados allí, incluso de relación, ¿no? Con los nuevos ejes de coordenadas que obtienes, puedes saber si tiene una relación directa, ¿no? Con respecto del ángulo que forman o inversa, ¿no? Si tiene un ángulo muy cerrado, un ángulo cercano, quiere decir que se comportan similar. Si tiene un ángulo cerca de 180 grados, es una relación inversa. Sirve para hacer compresión de datos y cifrado de datos. Sirve para preproceso, particularmente de tipo de transformación de datos. Sirve para hacer conglomerados, como ya lo hemos dicho. Por ejemplo, reduces el espacio, lo llevas a una matriz de menor tamaño y, por ejemplo, la binarizas, ¿no? Que es una de las formas de hacerlo.
y luego agrupas con respecto de la menor distancia de Hamming. Tienes números binarios, puedes hacer la menor distancia de Hamming, pero antes, por supuesto, se hace un preproceso de estos datos de tal forma que cada clúster se ubique en un octante distinto, ¿no? Pero es posible. La intuición, bueno, es que los datos existen en un hiperespacio y si pudiésemos de algún modo tratar de verlo desde una perspectiva en donde pudiéramos descomponerlo en vistas ortogonales, ¿no? Entonces, si tenemos tres y descomponemos en vistas ortogonales, nos quedarían dos. Entonces, un hiperespacio, digamos, sería 5, si lo llevamos a sus vistas ortogonales sería 4, luego otra vez a sus vistas ortogonales sería 3, y por último, otra vez a sus vistas ortogonales serían 2. Es decir, lo llevaríamos de una dimensión que supera nuestra capacidad visual, ¿no? De tres dimensiones, y a una dimensión que podamos observar. Que no necesariamente es ello, ¿no? O sea, la reducción de dimensión conectada a la visualización sí es uno de sus propósitos, pero para otros propósitos no necesariamente tiene que llegar a una dimensión de dos o tres, ¿no? O una, ¿no? Que se convierte en una serie de tiempo informativa. No necesariamente. Para propósitos de visualización puede ser el caso, ¿no? O la mayoría de ocasiones o para propósitos de esta charla lo es, pero para, como preproceso para subsecuentes tareas de Machine Learning, no necesariamente. Lo que importa es quedarnos con esta información que en efecto reduce la dimensión, que puede ser útil para reducir la complejidad y el coste de computación del algoritmo, pero que mejora la representación. No solo que reduzca la complejidad y coste de computación, sino que mejore la representación de los datos. Importancia de la representación. Pues que no les ocurra como a mí, que la primera vez que vi esta silueta dije, caramba, es mi hermano. Y luego pues ocurre que no lo era, ¿no? Bueno, un saludo a mi hermano que lo aprecio mucho y que sabe que hago esta broma en su nombre. Pero esto para ilustrar la importancia de la representación de los datos y digamos, el rol que tiene la percepción, ¿no? Y las representaciones visuales de los datos, ¿no? Eh, Muy bien, ¿de qué forma podemos hacer la representación, la reducción de dimensión? Existen dos maneras. Una es la selección de características, donde tomamos variables del dominio original con lo cual mantenemos el sentido físico, ¿no? Es decir, si en el dominio original tenemos humedad, temperatura, niveles de NPK del suelo, por ejemplo, eh, tenemos información de los fertilizantes, bueno, son ejemplos de análisis de cultivos, y al final nos quedamos solo con temperatura y humedad, con lo cual redujimos la dimensión, pero las variables de salida tienen que ver con el dominio original y siguen teniendo sentido físico, ¿no? Lo que ocurre en el segundo caso es que no necesariamente tiene sentido físico. Entonces, ¿qué ocurre en la selección de características? Normalmente hay una masa crítica, ¿no? Hay una masa importante y se pueden identificar variables irrelevantes con respecto de esa masa y también se pueden identificar información redundante, ¿no? Las cuales pueden ser penalizadas. Existen diversos métodos, ¿no? En el caso de supervisados existen los tipos filter y wrapper, también embedded, también hybrid, ¿no? Ahí que son los más tradicionales. En general, pueden ser métodos como este, que es un método, digamos, de relevancia o de importancia suave, ¿no? O sea, que dan diversos valores, o puede ser dura, es decir, crisp, ¿no? Tipo crisp 1 o 0 o binaria 1 o 0, es importante o no, ¿no? O pueden tener un valor de importancia. De cualquier modo, podemos trazar un umbral y todas aquellas características que estén por encima de ese umbral, pues serán aquellas que tomaremos como relevantes y van a dar cuenta del espacio reducido, ¿no? Incluso esto se usa también para interpretabilidad, ¿no? Lo que se hace en SHAP
para medir el nivel de importancia o de relevancia o de influencia en el resultado de la predicción, de la clasificación o de la regresión que se haya hecho con las variables, ¿no? Por ejemplo, aquí da cuenta de una clasificación con respecto de dos clases y eso quiere decir que status es la variable que tiene mayor poder de separabilidad, ¿no? En el caso de clasificación. La otra manera es la extracción de características en la cual se manipula los datos originales y se obtiene nueva información, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paralelogramo y multiplicamos la base por el alto, nos da la superficie, ¿no? Redujimos dos variables a una y sigue teniendo sentido físico. Si que hicimos una manipulación, en este caso no lineal, obtenemos una variable que tuvo sentido físico, pero en la mayoría de los casos no tiene sentido físico. Puede ser más bien una casualidad, ¿no? Así que olvidamos ese dominio original, incluso olvidamos esa interpretación física, ¿no? En el dominio original de los datos. Sacrificamos ello para obtener un espacio que siga un criterio preestablecido de tal forma que la preservación de la estructura sea mejor o la separabilidad sea mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hace la extracción de características? Pues genera un nuevo espacio Y, digamos, a partir de un conjunto X, y podemos extraer tantas como las originales, o sea, P podría ser igual a D, extraeríamos la misma cantidad de variables. Em, Pero también podemos extraer menos, ¿no? En cuyo caso hacemos una reducción de la dimensión, ¿no? O sea, podemos extraer tantas como las originales o menos, ¿no? Ahí sería una extracción propiamente dicha, pero una extracción en la que se extraen menos que las que el dominio original, pues hablaríamos de una reducción de dimensión, ¿no? Veamos este ejemplo. Bueno, es una base de datos muy conocida, COVID-20, ¿no? Tiene 20 objetos rotando sobre su eje, ¿no? Cada 5 grados, por tanto tenemos 72 imágenes, ¿no? O sea, como frames del vídeo, 72 frames del vídeo, ¿no? Mm, y nos da un total de 1440 figuras. Bueno, ahora pensemos que tomamos de cada frame un supervector como este, es decir, un píxel y enseguida el otro, luego la siguiente fila de píxeles vectorizada, o sea, tenemos un supervector, ¿no? Este, mm, que tiene, bueno, es una imagen de 128 por 128, digamos, o sea, que tiene más de 16.000 posiciones, tendrá el vector, y vamos a reducir, ¿no? O transformar, o entre comillas, embeber, ¿no? En un espacio de dos dimensiones, ¿no? Entonces esperaríamos algo como lo que se ve en esta imagen de aquí, ¿no? Esa es la reducción de dimensión. ¿Qué criterios importan? Ya lo dijimos. Uno es la preservación de la estructura, como vemos allí, ¿no? Ese es una variedad o un manifold, ¿no? Eh, en tres dimensiones, que tiene una forma de rollo suizo y lo reducimos a dos dimensiones y tratamos de preservar la estructura. Y en efecto lo hace, ¿no? Es una especie de desdoblamiento del rollo suizo. Vemos cómo los datos se conservan, ¿no? Por color, por vecindad, ¿no? No obstante, hay unas vecindades aquí, las que estaban en, digamos, bueno, este de aquí de violeta, ¿no? Y este que está aquí en púrpura estaban relativamente cercanos y ahora están distantes. Es decir, dimos prioridad a algunas vecindades, algunas distancias, ¿no? Que trataron de conservarse, pero otras, ¿no? Las sacrificamos por un efecto visual, ¿no? O sea, que también tenga sentido. Este es el asunto con la preservación de la estructura y uno de los retos es justamente ello, determinar qué vecindades se conservan y qué vecindades pueden sacrificarse, ¿no? De tal forma que se conserve en general bien la estructura y genere una representación visual adecuada. El otro asunto es la separabilidad. Por ejemplo, hacemos lo mismo, tomamos estos dígitos, esta es otra base de datos, MNIST
de dígitos, mm, vectorizamos y vamos a reducir a dos dimensiones y vamos a obtener algo como esto. Entonces, ¿qué esperaríamos, ¿no? En ese tipo de casos? Eh, cuando, cuando, digamos, tenemos una caracterización apropiada de una especie, esperamos que geométricamente los datos, los individuos, las instancias, ¿no? Caracterizadas con esas variables, geométricamente se vean cercanos, ¿no? Forman un clúster compacto, ¿no? ¿De acuerdo? Pero igual, aunque sean compactos, no necesariamente generan una separabilidad. El caso ideal es que sean compactos y separables, ¿no? Pero eso no ocurre, ¿no? O nos puede pasar algo como esto, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que las características son buenas representando, pero no son probablemente tan buenas para generar separabilidad. Y puede ocurrir algo como esto, donde el 0 y el 6 se parecen mucho. De hecho, morfológicamente se parecen muchísimo, ¿no? Homotópicamente se puede formar uno en otro, casi que el 6 es un cero con pelo largo, ¿no? Con lo cual tienen esa similitud morfológica, ¿no? Lo mismo el número 4 y el número 9 son muy, muy similares. Básicamente son casi que lo mismo, tan solo que el 9 en lugar de ser tan angular como el número 4 tiene terminaciones suaves. Y esas terminaciones suaves, a nivel de morfología del número, son características que no son tan fáciles de detectar. Por eso, si tomamos características sencillas, si no hacemos una buena extracción de características, puede identificarlos como muy similares, ¿no? Existen docenas de métodos, ¿no? En el estado del arte. Bueno, es cosa en que no he actualizado el timeline, pero estos son más o menos los que aún están consolidados en el estado del arte, ¿no? Para propósitos de visualización, los más recomendados son los basados en, am, en divergencias, ¿no? O en análisis de vecindades, pero estocástico, es decir, SNI, Stochastic Neighborhood Betting. Y uno de los más populares es el TSNI, que es una distribución de student. Y bueno, y ya han ocurrido unas variantes que han hecho mejores, pero el principio es el mismo, es el cálculo de divergencias como disimilitud, ¿no? Mientras que, por ejemplo, PCA usa una distancia euclidiana, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que no interpreta los datos como eh, distribuciones de probabilidad, sino como una representación geométrica directa, ¿no? Hay extensiones no lineales, como kernel PCA, lo que es tipo espectral. ¿Qué quiere decir espectral? Que requiere en algún momento el cálculo del espectro de una matriz, es decir, los valores y vectores propios, ¿no? Aquí hay otros métodos populares de espectrales, como la Laplacian Eigenmaps, que representa los datos como un grafo y calcula su Laplaciano. Muy bien, ahora hablemos de reducción interactiva, ¿no? Entonces, la filosofía que subyace en esto es la integración de la inteligencia humana, ¿no? Que yo solamente sigo llamando lo natural para, ¿no? Tener el antónimo directo artificial, o la inteligencia humana, la inteligencia nuestra, la inteligencia artificial, ¿no? Si vemos esta silueta y nos preguntamos si hay eh, un rostro en la figura, tendríamos que decir que no, estrictamente hablando, pero si hay un patrón de rostro y una silueta que nuestra capacidad holística puede determinarlo, ¿no? Nuestro pensamiento paralelo, eh, nuestra capacidad creativa. Pero las máquinas pueden hacer tareas más robustas, ¿no? Así que se trata
de extender nuestras habilidades, de generar esta sinergia, de traer esas dos habilidades esenciales y esencialmente distintas, ¿no? Del uno y el otro y complementarias, ¿no? Incluso nuestro pensamiento flexible, ¿no? Que nos permite comprender una broma y, am, y la inteligencia artificial, pues con su capacidad más objetiva y que es incansable, ¿no? Entonces, esto puede hacerse desde la perspectiva del data experience, es decir, cualquier interfaz de comunicación con los datos y particularmente la visualización de datos y la máquina, pues a partir de machine learning o minería de datos, ¿no? Esto implica tener en cuenta dos propiedades, la controlabilidad y el feedback, es decir, tiene que existir una interfaz de comunicación del usuario con respecto a la máquina, de forma que pueda generar un feedback. Y esto requiere un cambio de esquema, es decir, la forma como nosotros podemos hacer una modelización, cómo construimos la narrativa, ¿no? Incluso cómo hacemos un mapa mental, cómo hacemos la manipulación de la información y cómo hace la modelización em, y los procesos más robustos, ¿no? Porque por supuesto tiene más capacidad de procesamiento. Entonces aquí es donde toma lugar la reducción interactiva, ¿no? Si bien lo dijimos en una slide, tenemos docenas de métodos, bueno, ¿cuál método escoger, ¿no? ¿Cuál será el más adecuado? Pues por supuesto existe una noción, pueden existir expertos en los datos, incluso expertos en análisis de datos, y puede haber una noción. No obstante, si la noción o la experiencia dicta que el método A es el mejor, pues ¿qué tal si usamos el método A al 90% y se complementa un 10% con otro método y aún podemos mejorar los resultados, ¿no? Es decir, podemos hacer una intuición, pero aún las posibilidades con interfaces interactivas nos permiten encontrar incluso mejores métodos o sencillamente eh, conocer mejor nuestros datos, familiarizar más con nuestros datos, incluso definir la complejidad de nuestros datos, ¿no? Em, este es un enfoque, digamos, tradicional que hemos seguido en algunas de nuestras investigaciones. Sabemos un poco de los datos de entrada. ¿Cuáles son esos datos? Pues tenemos el cascarón esférico y el rollo suizo, que son manifolds y de los cuales nos interesa ver cuán bien la reducción de dimensión puede desdoblarlos. O sea, es una representación que preserva la estructura, mientras que MNIST y Code20 son un poco más para determinar cuán bien las clases eh, se separan, ¿no? Es decir, que hay bases de datos donde importa más la separabilidad, y hay bases de datos donde importa más la preservación de la estructura. Mm, Pues la historia comienza con la representación de los métodos de reducción de MS. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? Existen diversos métodos y aquellos que he resaltado allí son métodos espectrales, incluso tipo sparse, es decir, a veces se requiere alguna distribución o se aplica un softmax para, bueno, quedarnos con información más local, por ejemplo. Entonces vamos a tener valores, o lo hacemos por vecindades y nos quedan valores en cero, ¿no? Así que podemos usar técnicas sparse, por eso están un poco esa división. Pero de cualquier modo son espectrales y los métodos espectrales mm, son susceptibles de ser representados con matrices semidefinidas positivas, como por ejemplo PCA, la matriz de covarianza, ¿no? ¿No? La matriz de covarianza, eh, que desde otra perspectiva, o sea, la matriz de covarianza es un producto interior, pero también podemos tomar el producto exterior. Así que nos puede quedar una matriz de tantas variables por tantas variables, pero
también nos puede quedar una matriz de tantas muestras por tantas muestras, o sea, de n por n o de d por d. Y digamos, y son espectralmente equivalentes, o sea, tienen los mismos valores propios, diferentes de cero, con lo cual generamos esa nueva matriz, ¿no? Que es como una matriz de covariancia generalizada, también se llama matriz de Gram, ¿no? Tiene un montón de ventajas, ¿no? Y el término con el que vamos a quedarnos aquí es matriz kernel. Y esa matriz kernel tiene una conexión con grafos, ¿no? O sea, podemos representar nuestros datos como un grafo. Si es un grafo totalmente conexo y no dirigido y ponderado, la matriz kernel va a ser los pesos que tiene ese grafo, ¿no? Así que la matriz kernel va a medir, es una matriz de similitud, es decir, que va a medir la similitud o afinidad entre los datos. Es una matriz simétrica, semidefinida positiva, ¿no? Entonces, los métodos como por ejemplo CMDS, LLE, LE, pueden escribirse como una matriz kernel como las que vemos aquí. ¿Por qué esto es importante? Porque nos vamos a olvidar del algoritmo, de la definición formal, del origen de cada método y vamos a pensar en una matriz por cada método. Entonces, vamos a tener una presentación unificada que además permite comparaciones justas. Bueno, tiene un montón de ventajas llevarlo a un mismo dominio, toda la representación. Así que nos vamos a olvidar de todo y nos vamos a quedar con matrices. Y vamos a tener una matriz de n por cada método. Hablemos ahora del modelo de interacción, o sea, cómo interviene el ser humano en ello, ¿no? O sea, para generar representaciones visuales de manera interactiva. Pues para ello los invito, aunque a mí no se me da muy bien, pero los invito a cocinar. ¿Eh? Vamos a cocinar y para ello necesitamos los ingredientes, ¿no? ¿Qué tal un delicioso CMDS, una pizca LLE, ¿no? Una porción de LE? Estos son nuestros ingredientes y vamos a preparar una deliciosa receta. Vamos a hacer una mezcla de ellos. Entonces, la noción más intuitiva, pues dado que son matrices, es que podemos pensar en que existen unos factores de ponderación, ¿no? O unos eh, sí, niveles de cada método, no necesariamente un factor de ponderación, puede ser otra cosa, ¿no? Unos niveles. Y tenemos la representación de cada método, ¿no? Tenemos m métodos y por tanto tenemos m niveles, ¿no? O sea, m valores representados en los niveles de cada método y aplicamos un modelo de interacción para obtener un modelo final. Entonces existe el modelo lineal, el cual es sencillamente una suma ponderada, que si hay criterios, se cumple el criterio de independencia lineal, podríamos decir que es una combinación lineal, pero si no, sencillamente hablemos de una suma ponderada y ya está, ¿no? Así que es sencillamente esto. En nuestro caso, bueno, podría verse algo como esto. Tenemos el cascarón esférico y las barras que vemos allí son los coeficientes de cada matriz. Y estamos calculando un grafo en el espacio de alta dimensión y lo graficamos en el espacio de baja, ¿no? Y cambiamos la densidad del grafo moviendo un umbral de afinidad o el valor de similitud, o sea, el valor de kernel. El valor de kernel va entre 0 y 1, entonces el umbral, si el umbral es 0,5, estamos graficando aquellas afinidades que superen ese umbral, ¿no? Bueno. Pues sencillamente para cambiar la densidad del grafo. Y aquí podemos cambiar la representación. Ese es un método de barras ecualizado, es decir, cada vez que nos acercamos a uno ecualiza los otros valores. Muy bien. Esta es otra manera de hacerlo. Este también es con barras, pero además de las barras da una noción cromática, ¿no? Es decir, da un resultante. O sea, los coeficientes serán la proporción de RGB, así que nos va a dar un color resultante, lo cual también hace parte del objetivo de la comunicación con el ser humano, ¿no? Cuanto más cercano sea al ser humano, cuanto más inteligible, mejor. En este caso, qué mejor que el color o y la forma. Esta es otra manera. Este es un método basado en sectores circulares. Cada método lo da el área de cada sector circular y el borde cambia dependiendo, el color del borde cambia dependiendo de las proporciones RGB de los sectores circulares. Este es otro método
desarrollado por un colega y amigo que está conectado, Yusuf. Ese es el método que hemos denominado atómico. Entonces, cada método es un electrón y el radio del electrón indica la proporción del metro. Entonces, sencillamente es una suma ponderada. Existen diversos métodos para hacer la interacción. Bueno, ahí está el diagrama de barras. Este otro que se llama geodésico, este que se llama triángulo cromático. Este es otro que es un modelo de homotopía porque es de formación homotópica, geométrica porque tiene un rombo. Y finalmente hacemos una suma ponderada para obtener el modelo final, ¿no? Aquí está, este es el ejemplo del triángulo cromático, por ejemplo, aplicado a un rollo suizo, y cuando movemos el cursor dentro de la interfaz, obtenemos el espacio reducido y los coeficientes en la parte superior. Muy bien. Entonces, una vez tenemos el efecto total de todos los métodos, ¿no? Lo pudimos capturar a través de un modelo de interacción que da un modelo resultante, pero nos da un parámetro resultante. Ese parámetro debemos convertirlo en un espacio reducido. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de métodos generalizados que puedan usar esa matriz como insumo, como el caso de kernel PCA, ¿no? O kernel PCA ponderado, o alguna otra variante de métodos de PCA, o ni siquiera kernel PCA, puede ser un PCA ponderado y la ponderación hecha con una matriz de similitud que sería la misma matriz kernel. Así que hay varias maneras, ¿no? Existen bueno, nosotros hemos explorado por lo menos una decena de métodos generalizantes, ¿no? Para matrices kernel, porque es el enfoque que estamos utilizando y no es el único, ¿no? Así que bueno, nos quedamos con kernel PCA. Luego está el asunto de la visualización, pues escogimos Scatterplot porque nos da una buena noción, nos da noción de conglomerado, nos da noción de relación inversa y directa, patrones de fila, columna, bueno, tiene muchas ventajas. En dos dimensiones es muy cercano a la interpretación humana y además lo enriquecemos con un grafo que se puede hacer con similitud o disimilitud, ¿no? Y fijamos umbrales para cambiar la densidad del grafo, ¿no? El grafo se calcula en la alta dimensión y se grafica en baja. Entonces capturamos las relaciones que ocurren en alta para verlas en baja, ¿no? Aquí está un poco los elementos que puede tener una interfaz, ¿no? Y bueno, entonces es justamente esto, usamos esos coeficientes, un modelo lineal y obtenemos finalmente un espacio reducido, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser con matrices Kernel, hay otros enfoques, puede ser directamente con los espacios reducidos, no con la matriz Kernel, sino el espacio reducido y hacer una mezcla. Obviamente que tenga algunas cosas, ¿no? Hay que mapear todos los conjuntos de datos a una misma hiperesfera, mantener todo eso controlado, ¿no? Hay transformaciones que permiten hacerlo. Y bueno, requiere algún modelo de interacción para definir los coeficientes. Y por último, pues cuantificar cuán bien funciona. Entonces, si nos interesa la separabilidad, por ejemplo, digamos es un kernel gaussiano aplicado a kernel PCA, nos puede interesar la clasificación, que es sencillamente, bueno, todos lo saben, ¿no? Calculamos la precisión o calculamos algunas métricas que tienen que ver con la matriz de confusión, ¿no? Sensibilidad, especificidad, ¿no? Pero en cuanto a la estructura, existen también formas de cuantificarlo, como esta que voy a mencionarles aquí. Si les interesa saber un poco más de las técnicas de medición de la calidad, hay un muy buen artículo. Entonces, para dar cuenta de la estructura, pensemos en que si pudiésemos reducir, por ejemplo, un vídeo a un punto y hay una secuencia digamos, un loop, algo que se repite. Entonces, esperaríamos que si llevamos eso a dos dimensiones o tres, podría verse ese loop, ¿no? O sea, topológicamente debería poderse representar o esa evolución dinámica poderse representar. Entonces, esa es la noción de topología, ¿no? Y nosotros, bueno, en general se denomina y tenemos una comunidad donde tratamos de acuñar esos términos topología local o efecto local y efecto global. Entonces, global es
todo lo que ocurre para los rasgos eh, más evidentes de la representación, pero luego está el detalle fino para poder determinar la diferencia entre una persona y otra, ¿no? Entre un objeto y otro, entre una instancia y otra. O sea, los detalles finos. Si tú dices, digamos, la topología amplia puede ser, o global, puede ser, tiene brazos, piernas y tal, y puede formar una silueta, pero luego para determinar qué persona es, necesitas esos detalles más finos. Esa es la topología local. Entonces, esto puede medirse contando eh, los vecinos, o sea, determinando los vecinos en el espacio de alta, cuántos de los que eran vecinos en el espacio de alta siguen siendo vecinos en el espacio de baja. O sea, calculando este cardinal y promediando cuántos se conservaron. Si se conservaron, si tenía 10 vecinos aquí y los mismos 10 están aquí, pues una preservación del 10% a ese nivel, ¿no? A esa escala acá. O sea, el K va cambiando de uno hasta la cantidad de datos que tenemos. Y eso se calcula por cada escala y por cada dato. Entonces puede hacerse una gráfica como esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos algo aleatorio, nos va a dar esta recta que vemos aquí. Una intersección perfecta nos va a dar el 100%, que da por aquí. Y que es esta noción de calidad que tenemos aquí, ¿no? Este promedio. Pero ¿qué tal si hacemos una transformación lineal? Restamos esa pendiente de tal forma que la distribución aleatoria, o la representación aleatoria más bien, está en cero, y además aplicamos una escala logarítmica de forma que nos olvidemos, o sea, para enfocarnos más en el detalle fino o local más que en el grueso o global, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el caso aleatorio es cero, ¿no? Y un caso más local pues da más alto aquí, y un caso más global da más alto aquí, y lo cual tiene sentido, ¿no? Local son vecinos más cercanos, global vecinos más lejanos, y como indicador de desempeño podemos calcular el área bajo la curva normalizada, que da de 0 a 100% como se ve aquí. Entonces este que está aquí de color verde tiene mayor área bajo la curva, por tanto representa mejor, ¿no? Así que si hay una intersección perfecta del 100%, si no nos puede dar una curva como esta, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué tal si tratamos de desdoblar esta esfera y nos dan estas curvas de aquí? Entonces, el método MS, que quiere decir Multi-Scale JSE, nos da, es la que tiene el área de la curva más alta, ¿no? JSE también, 84.4, bueno, y otros, ¿no? Este que está por aquí no fue tan bueno, 57.8, ¿no? Y aquí podemos ver las representaciones. Entonces vemos que aquellos que dieron una curva más alta hicieron un desdoble mejor de la base de datos. Lo mismo pasaría aquí, ¿no? Entonces aquellos que dieron más separables y que además mantienen un comportamiento de bucles tienen una curva más alta, ¿no? Aquí lo mismo, aquí también esperamos que la separación de un poquito mejor. Este es un poco más desafiante, por supuesto, ¿no? Y no se hizo un preproceso fuerte ni nada, pero podemos ver que algunos hacen la tarea mejor que otros, ¿no? Si les interesa ver una interfaz totalmente terminada, reducción de dimensión interactiva, aquí lo tienen, pueden visitar este enlace, ¿no? Estas transparentes, bueno, puedo compartirlas y al final poner nuevamente el QR para que puedan descargarlo. Aquí pueden ver incluso la curva de calidad en la parte derecha inferior, y el modelo de interacción que se usa aquí es un modelo de tetraedro desarrollado por uno de mis colegas y amigos y mi estudiante de doctorado, MacArthur. Este es el modelo del tetraedro y cromático además, o sea, tiene colores. Este es nuevamente el modelo atómico desarrollado por Youssef. Aquí pueden escoger los métodos y ver la curva de calidad también en la parte derecha inferior. Pero no es solo estos modelos de interacción. Por supuesto, existen otras interfaces que implican otros sentidos, ¿no? Podemos hacerlo con nuestras manos, por ejemplo, a través de sensores de proximidad, o con ambientes más inmersivos, manipulando lo que genera los datos, haciendo interacción con un escenario para que se actualicen los datos. Por ejemplo, en el caso de esta inmersión que ven allí,
los datos pueden cambiar en ese dashboard, ¿no? Entonces podemos ver la interacción directa que tiene con los cambios en la, bueno, en este caso fue para un digital twin de una planta de producción. Bueno, aquí encuentra todos los demos, cursos, toda nuestra información. Y para cerrar, quisiera decirles que, bueno, tenemos esta iniciativa. eh, la mayoría de miembros se encuentran actualmente entre Ecuador y Marruecos. Pero bueno, tenemos una comunidad amplísima, tenemos orgullosamente miembros en Brasil, en Argentina, en Colombia, en México, am, bueno, también en Europa y África. Eh, Muy bien, y desarrollamos soluciones, software y de sistemas inteligentes en general para problemas de analítica de datos. Y tenemos tres tracks, uno en la industria principalmente para aplicaciones en agricultura. En aplicaciones médicas tenemos un brochure importante en aplicaciones médicas y también en campos de educación, principalmente con ambientes inmersivos para formación cultural y educación. Y por vocación, todos nuestros emprendimientos de investigación y desarrollo eh, están comprometidos con la integración sinérgica, ética e interactiva de la inteligencia artificial y humana. Entonces, dentro de este marco, dentro de este principio, hacemos procesado de señales y machine learning de manera explicable, por eso mantenemos un principio de caja abierta, de pattern recognition. Aquí pueden encontrar nuestros research programs, entre ellos Machine Learning y Data Analytics, el cual uno de los temas importantes es la reducción de dimensión y visualización de datos. Aquí está toda nuestra información y permítame un momento más para invitarlos a esta conferencia eh, que DAS Group hace parte es uno de los partners y estamos promoviendo. Va a llevarse a cabo en Sevilla. Los proceedings van a ser publicados en Triple Explore. Contamos con un partnership muy importante con IEEE y también con OpenAI. Y aquí hablamos de inteligencia artificial y su rol en educación a través de diversos tracks, ¿no? Como pueden ver allí, desde por supuesto, tecnologías de la información, pero también abarcamos aspectos éticos y culturales y también aspectos de mayor implicación interdisciplinar y cultural y, por supuesto, lo que está ocurriendo hoy en día, la evolución paradigmática tan rápida cuando ocurren, ¿no? Desarrollos disruptivos importantes, ¿no? Y también tenemos un special track en desarrollo sostenible de la educación usando AI. Y también quiero invitarlos, bueno, que nos conozcan, que visiten el COPUFES. También estamos apoyando con COPUFES de HITech. Kevin es uno de los líderes y que me ha invitado a esta charla y quería aprovechar mencionar, así que los invito a visitar este QR. Los mantendremos muy informados. Eh, si quieren patrocinarnos o apoyarnos moralmente, pues bienvenidos a saber más de nosotros. Y muchísimas gracias y ha sido un placer acompañarles y quedo atento a sus comentarios y preguntas. Perfecto, profe Diego, muchas gracias, una excelente charla y muy chévere, e interesante. Como mencionó, abrimos el espacio de preguntas, ¿todavía hay alguna pregunta en el chat o en el micrófono? Estamos ahora mismo atentos. Por eso dejo
mi QR de información de contacto, ¿no? Sí, parece que no hay ninguna pregunta. A ver, en el chat, no. Ok, entonces, si no hay ninguna pregunta, creo que podremos cerrar. Igualmente ahí está su correo electrónico QR para si desean contactarle y hacerle alguna consulta fuera de la charla. Eso, profe. Justo llegó una pregunta. Creo que era una pregunta, ¿Cuál ¿sí? el... Sí, ajá, justo llegó una. ¿Cuál, un poco intentar interpretarle, cuál es el rol de DR en agricultura, me parece que quiere decir? Muy bien, muy buena pregunta, gracias. Sí. Bueno, tenemos diversos proyectos en agricultura. Estamos ejecutando uno en Marruecos ahora mismo y vamos a comenzar uno aquí también en Ecuador. Este, en general, la reducción de dimensión tiene implicaciones incluso desde el análisis exploratorio de los datos para hacer un acercamiento visual a los mismos, la interpretación para la etapa final y en medio, en la etapa de la modelización, tiene implicación en la modelización. Entonces, en el caso de agricultura, ¿qué ocurre? Por ejemplo, cuando eh, quieres segmentar el landing, el terreno, para saber qué tipos de cultivos hay, usas imágenes satelitales, entonces tienes bandas hiperespectrales, puedes hacer extender tus datos con información multimodal, pero al final no toda esta información es relevante o incluso el dominio original permite detectar eh, los tipos de cultivo, ¿no? Particularmente para clasificación de cultivos. Entonces, la reducción de dimensión, por ejemplo, desde la perspectiva de la selección de características, pues puedes quedarte con aquellas más relevantes. Y de la perspectiva de la extracción de características, manipulas este dominio original, obtienes un nuevo dominio que probablemente ya no tiene un sentido físico, abandonó el dominio original, pero sí te permite clasificar de manera más precisa. Entonces, eso en el sentido de la representación, eso puede mejorar la modelización. Y luego al final, por ejemplo, cuando quieres otra vez representarlo en, digamos, con alguna variable de interés, tú quieres hacer un heatmap, pero tienes muchísimas variables, entonces puedes reducir la dimensión para luego graficarla geométricamente, este, em, con latitud y longitud y saber dónde están los cultivos, ¿no? Sí, sí, no, es que bueno, si pudiese, pues voy a compartir otra rápidamente, si me permiten, para mostrarles eh, el- la visualización que hacemos con, a ver, voy a compartirles, parece que no podré, me está cargando, no tenemos la plataforma que hay. Pero bueno, es visualizar los datos. No sé si tengo aquí al menos la slide. Si no, bueno, te invito a ver nuestros artículos, ¿eh? Pero bueno, como esto, a ver si puedo compartir aquí la pantalla. Em, entonces, fíjate, para llegar a un escenario como este, donde los colores representan la intensidad de un conjunto de variables, entonces requieres hacer reducción de emisión para llevarlo a una representación como esta, ¿no? Como esta que ves aquí. Y esto no es solo con información am, este, hiperespectral, sino multimodal, ¿no? Muy bien. Espero con ello haber contestado un poco tu pregunta. Creo que tenemos otra, ¿no? En cuanto a SLAM, muy bien. En cuanto a SLAM, para por ejemplo,
bueno, para aplicaciones con drones o para, bueno, las aplicaciones con drones pueden ser distintas porque se requiere, bueno, consumir poca batería, hacerlo sin GPS, por ejemplo, ¿no? Y reconstruir. Probablemente allí la reducción de dimensión, a no ser que uses una técnica muy básica como PCA, que es rápida, la discretices, no consuma mucho, podría ser importante, ¿no? Y que haga un mapeo rápido y envíe o almacene la información en una matriz más pequeña y consuma menos memoria cuando vuelva el drone, ¿no? Pero en otras aplicaciones de SLAM, para cámaras monoculares y que tú bueno, digamos, no tienes limitación por prestaciones computacionales, sino que quieres reconstruir un objeto con una cámara monocular, ahí no hay ningún problema. Y ahí podrías aplicar reducción. No, no lo hemos hecho, hemos trabajado en SLAM, pero no hemos hecho propiamente reducción de dimensión. Pero podría hacerse de tal forma que tú tengas una representación más compacta para tener visualizaciones más rápidas. Si tienes que hacer, por ejemplo, algo en tiempo real, se me ocurre, y que sea una previsualización, una visualización más compacta. Pero sería un tema interesante de explorar, ¿eh? De hecho, tengo un equipo trabajando en SLAM ahora mismo y vamos a discutirlo porque puede ser que tenga una aplicación importante. Este, y tenemos otra pregunta, ¿no? ¿Por qué la reducción de la emisión? Eso es totalmente cierto, ¿no? De hecho, bueno, infortunadamente eh, en esas diapositivas se ha cortado la parte de visualización, pero hay un método que se llama, por ejemplo, coordenadas paralelas, y puedes ver varias dimensiones allí. Existe otro método con heatmaps, mapas de calor y dendrogramas para poner varias dimensiones, ¿ah? Pero el punto es, mm, este, si quieres ver una relación entre una comunidad y otra, porque eso se hace mucho en communities, en análisis de communities, si quieres ver una relación entre una comunidad y otra, que que están en un mismo universo, pero que su espacio de representación inicial ni siquiera tenía la misma dimensión que la otra comunidad. O sea, en una puedes tener 10 a la 5 dimensiones y en la otra puedes tener 10 a la 4 dimensiones. O sea, que ni siquiera el espacio original es el mismo. Pero ¿qué tal que lo puedes llevar a un espacio común de 3 dimensiones, controlado? Tú puedes ver geométricamente qué está ocurriendo, es decir, tus sentidos te permiten ver qué está pasando con los datos, ¿no? Porque cuando son muchísimas dimensiones, aunque existen técnicas multidimensionales directas sin reducir dimensión, no puedes ver estas relaciones. Puedes ver relaciones más bien generales, pero no tan detalladas, ¿no? Y tampoco permiten algo como la interactividad, ¿no? La reducción de dimensión, si lo llevas a dos o tres dimensiones, te permite esa interactividad, te permite cambiar esas visuales, te permite rotar, girar, lo que hacemos, definir un grafo y la intensidad de esa conexión entre un nodo y otro determina cuán relacionados están, o también puede ser el color o la textura. Es decir, reducir la dimensión lo lleva a un dominio mucho más cercano y mucho más inteligible y permite eh, conectar con interfaces de interactividad, ¿no? Por eso se reduce la dimensión. Pero por supuesto, no es la única manera de hacerlo, Gabriel. Muy bien. Muchas gracias. Mm, ¿Listo? ¿Alguien más alguna pregunta? Chat o micrófono. Listo, profe. Entonces creo que hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su charla, súper fenomenal. Igualmente su contacto quedó ahí en las diapositivas, igualmente está en esta grabación que seguramente podrán revisarla para poder contactarse con usted. Sin nada más que agregar, muchas gracias una vez más por su aporte en esta charla y en este evento en general de estas charlas de inteligencia artificial. Gracias, profe. Un placer, encantado. Listo, Muchas gracias a gracias a todos. Un ustedes. gusto. Hasta luego. Hasta luego.